Bueno, pues ya que es la 1 en punto y hemos comenzado a grabar la conferencia, daros a todos la bienvenida, desear que estéis todos muy bien de salud y daros las gracias por participar en este webinar. Me imagino que todavía se irá incorporando más socios de EGAN, pero vamos a comenzar ya puntuales. Lo dicho, bienvenidos a todos, muchas gracias por la asistencia y, bueno, contaros un poco el porqué de la organización de este webinar en tan poco tiempo, en tan poco espacio de tiempo. Como os indicábamos en la convocatoria, es muy interesante que todos nosotros, empresas, entidades tecnológicas, el propio clúster, conozcamos en profundidad la oportunidad que nos pueden brindar los fondos europeos de reconstrucción, de los que tanto se está hablando últimamente, de los que, pues, la verdad es que escasea la información. La consultora PricewaterhouseCoopers, que colabora con las administraciones para hacer difusión de estos fondos y sacar el máximo aprovechamiento de los mismos por parte de las empresas, pues nos ofreció organizar este webinar y nosotros pues aceptamos encantados y en muy poco tiempo les dijimos que esta semana a ver si nos podían explicar tanto los fondos europeos como otras medidas que luego van a contar Silvia y Francisco, y estuvieron encantados de aceptar rápidamente. Entonces, pues sin más preámbulos, deciros que contamos con las intervenciones de Silvia Lacarra y Francisco García Oliva, ambos socios de PricewaterhouseCoopers, y nos hablarán sobre los fondos europeos de reconstrucción y sobre otras posibles vías de financiación en estos tiempos de crisis. Lo que sí que me gustaría deciros es que haremos un turno de preguntas tras finalizar las intervenciones. Podéis hacer las preguntas a través del chat por escrito, o si preferís hablar, lo que sí me gustaría es que pidieseis el turno de pregunta también por el chat y os iríamos dando la palabra, tanto Martín como yo. Podéis hacer las dos cosas. Así que, sin quitar ni un minuto más de tiempo a este webinar, le doy la palabra a Silvia Lacarra y le doy también las gracias por colaborar en este webinar. Silvia, cuando quieras. A ver, ¿se me ve bien? Se te oye y se te ve bien la presentación. Das al show Vale. y ya está. A ver. Estáis viéndola, ¿no? Perfectamente. Vale. Pues oye, buenos días y gracias pues por invitarnos a poder contaros lo que sabemos, ¿no? de este tema pues que a todo el mundo le interesa de los fondos europeos. Gracias a EGAN por contar con nosotros. En efecto, nosotros llevamos, pues yo diría desde febrero o marzo intentando entender bien este asunto, porque pensábamos que iba a ser algo estratégico y relevante para el país, ¿no? Una cantidad de fondos importante que trataba de ayudar al tejido económico y empresarial de los Estados miembros, especialmente los más desfavorecidos por este contexto COVID, y pensamos que España iba a ser uno de los principales receptores, ¿no? Y así ocurrió, ¿no? Cuando se definió el reparto definitivo de los fondos de la Unión Europea, pues España ha sido uno de los principales receptores en términos numéricos de estos fondos, y ahora estamos en el proceso de concreción de en qué se va a gastar ese dinero y cómo se van a distribuir específicamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí os traemos una visión muy general de en qué punto estamos, de en qué consisten estos fondos, en qué pensamos que los van a invertir y cuáles son los tiempos, ¿no? Hemos traído una presentación básicamente con estos apartados, un poco el contexto general de los fondos europeos. No sé hasta qué punto pues todos vosotros lo conocéis, con lo cual perdonadme si repito cosas que o habéis visto en prensa, porque está mucho en prensa, o ya os ha contado alguien, pero bueno, pues por dar una primera visión en los tiempos, que es importante, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Hasta qué punto es urgente esto o no? Bueno, os damos la visión del calendario. El plan de recuperación y resiliencia, que es lo que toca ahora y lo que está preparando España, y luego cómo pensamos que se van a canalizar los fondos. Todo pues todavía sin definir, ¿no? Pero cómo pensamos que se va a hacer de lo que han ido clarificando los gobiernos, ¿no? Se me entiende bien, ¿no? Se me ve bien.
Perfectamente. Ok. Bueno, el contexto un poco de los fondos europeos. Básicamente, por situaros y por si igual algunos de vosotros conocéis otros fondos europeos, no estos, pero otros, básicamente la Unión Europea ha dotado un paquete de fondos inédito de más de 2.000 millones para reparar los daños causados por el COVID, como decía, ¿no? Y la idea es pues, ayudar a transformar la economía, ¿no? Tenemos tres grandes bloques, por eso lo pintamos así. Del que habla todo el mundo es del medio, ¿no? El Plan Europeo de Recuperación, el famoso Next Generation, ¿no? Esto es un instrumento temporal que se ha creado, como digo, derivado del COVID, de emergencia para acelerar la recuperación sostenible de la Unión Europea, ¿no? Y mitigar los daños económicos y sociales inmediatos, ¿no? Por eso España e Italia han recibido mucho más, ¿no? Porque han sufrido más el impacto del COVID. Este plan es el famoso plan de los 350.000 millones de euros. Ahora cuento un poco cuánto va para España. Por situar un poco el contexto, se mantiene el marco financiero plurianual de la Unión Europea, que el último acabó el año pasado y han abierto uno entre 2021 y 2027. Este marco financiero de fondos que algunos de vosotros conoceréis se mantiene y se dota de un presupuesto incluso más grande que lo que venía siendo. Y luego a la derecha tenéis el BEI, ¿no? Que también lo conoceréis muchos. El BEI también se mantiene, son fondos que se mantienen. Lo que pasa es que en efecto pues también hay una dotación mucho más mayor. Lo digo para aquellos que hayáis pedido históricamente ayudas, tanto del marco financiero plurianual como del BEI, seguirán existiendo estos fondos, probablemente en la misma línea y dotados de más cuantía. Me voy a centrar en el del centro, que es, como digo, el Next Generation y que es el que nos toca ahora, ¿no? Este fondo, como decía, son 750.000 millones. A España, lo tenéis abajo, le corresponden 140.000 millones. Y de esos 140.000 millones, otra cosa que lo ha hecho muy interesante es que la mitad, aproximadamente 72.000 millones más o menos, irá vía subvenciones, o sea, a fondo perdido, y el resto a préstamos como otros fondos, ¿no? Es un fondo que se va a canalizar a través de las administraciones públicas y se tiene que gastar en 6 años. O sea, la parte muy relevante de esto y muy complicada es que se tienen que definir proyectos para poder consumirlo en los 2 próximos años, 2021 y 2022. El 30% restante de los fondos en 2023 y se tienen que consumir entre estos años más 3 más. O sea, en el año 2026 tienen que estar todos consumidos y ejecutados, que eso es muy difícil en términos de los tiempos, ¿no? Bueno, y otra cosa que no he dicho, una cosa especial de este fondo, es que, bueno, lo he dicho, pero lo voy a volver a insistir, es que, y lo pone ahí, el grueso de estos fondos se van a canalizar por la administración pública, es decir, que no son proyectos que se presentan directamente en la Unión Europea, sino son proyectos que se canalizan y se presentan a la administración pública. Aquí tenéis un poquito a nivel europeo, que no me voy a detener, pero simplemente para que lo conozcáis, pues cómo se reparten estos 750.000 millones, pero básicamente el gran mensaje es, lo gordo es, como veis, los 732.000 millones, que es la ayuda a los Estados miembros, ¿no? Y es este mecanismo europeo de recuperación y resiliencia en lo que más pues están poniendo foco los gobiernos, porque es la parte, como digo, más relevante. Luego hay otros fondos como el REAC-EU o el Desarrollo Rural o el Fondo de Transición Justa, que también son fondos que a España le tocará parte, pero como digo, pues se está centrando en la parte más gorda, ¿no? Esto es importante. Realmente estos fondos no son para invertir en cualquier cosa. Estos fondos son para invertir en 3 grandes pilares, ¿no? Uno es el Pacto Verde, otro es la transición digital y otro es la reindustrialización. Yo diría que lo más gordo es lo primero y lo segundo, que aproximadamente por la última directriz de la Unión Europea tendría que acumular pues casi un 70% del total de los fondos. Cuando hablan de transición ecológica, pues quieren conseguir el objetivo de la famosa neutralidad climática en Europa en el año 2050, ¿no? Entonces pretenden transformar la Unión Europea y las economías en una economía sostenible y climáticamente neutra, ¿no?
En la parte de transición digital, como digo, pues el objetivo es generar un marco adecuado para que el uso de las tecnologías digitales beneficie a los ciudadanos y también a las empresas, y también esto tiene pues algunos focos de inversión específicos, ¿no? La inteligencia artificial es uno, todo el tema de la economía europea de los datos es otro, el 5G es otro, es decir, que tiene una serie de especificaciones concretas en las que invertir. Y luego está el eje de reindustrialización, que no es un eje en general de reindustrialización, sino que tiene mucho que ver, ya lo explico, con los otros dos propios pilares, es decir, reindustrializar, valga la redundancia, la industria de los Estados miembros, pero muy vehiculizado por las inversiones en transición ecológica y en digitalización, ¿no? Para hacer la industria más competitiva, ¿no? Esos serían los grandes ejes. Por ir un poco y que os hagáis una idea de a qué se refieren, cuando hablan de Pacto Verde, normalmente hablan de 6 grandes cosas, ¿no? Descarbonización del sistema energético, es decir, priorizar e invertir en las fuentes de energía limpias, uso eficiente de la energía y los recursos. Aquí entra todo el tema de renovación de edificios públicos y privados y de reducción de la factura energética. Contaminación cero, pretenden pues, reducir la contaminación de manera rápida y eficiente, y aquí también entra pues, todo lo que tiene que ver con la inversión en descontaminación de aire, agua, suelo, productos de consumo. Luego tienen otro bloque que es de la granja a la mesa, que es, bueno, intentan garantizar que la cadena de suministro alimentaria pues, sea más sostenible. Economía circular, con inversiones específicas para gestionar el residuo y intentar reducir el impacto ambiental. Y movilidad sostenible e inteligente, ¿no? También reducir emisiones en el transporte y fomentar pues, transportes más sostenibles frente a otros de consumo más sucio, ¿no? A nivel de digitalización, como decía, hay dos grandes bloques de inversión, aunque luego en España se ha concretado un poco más en la agenda digital. Pero bueno, como grandes ejes, pues quieren crear un ecosistema, un mercado único de datos, y para eso tienen que invertir mucho en Big Data, en tecnología, innovación basada en los datos y inteligencia artificial como otro gran eje de inversión, ¿no? Y luego, como decía, en la parte de industrialización han definido 6 cadenas de valor estratégicas que, como veréis, están todas muy vinculadas con los 2 ejes anteriores. Hablan de ciberseguridad, es decir, tecnología aplicada a la industria, hablan de Internet de las cosas, de nuevo tecnología aplicada a la industria, salud inteligente, también creando un espacio europeo de datos sobre la salud. Todo el tema del hidrógeno, que lo habéis leído en prensa muchísimas veces, es decir, hay un foco específico de inversión en hidrógeno y ahora vemos las últimas directrices de la Unión Europea al respecto. Todo lo que tiene que ver con reducción de las emisiones en la industria y, por último, el tema de vehículos conectados y autónomos. Como digo, no son inversiones en general para la industria, sino muy vinculadas con estos ejes de transformación, ¿no? De digitalización y transición ecológica. Esto a nivel general conceptual, ¿no? Os hablo un poco de los tiempos porque así vais a entender por qué quiero concretar un poco más al caso de España, ¿no? Hasta ahora, digamos, todo el peso estaba en las directrices europeas, porque hasta ahora, en julio, creo que fue cuando se aprobó realmente el reparto de fondos por país. En ese momento es cuando ya, digamos, que la pelota cayó en el tejado de los Estados miembros y ahora son los Estados miembros los que tienen una de las principales tareas a realizar, ¿no? El hito más inminente que habréis oído en prensa es el 15 de octubre. El Gobierno de España tiene que presentar su borrador de plan de recuperación y resiliencia de los Estados miembros, es decir, especificar de esos 140.000 millones cómo se los va a gastar, en qué cosas se las va a gastar, guiándose fundamentalmente de esas directrices europeas y ahora os cuento de una serie de planes que también España tiene, ¿no? Luego hay un periodo de negociación con la Unión Europea entre octubre y diciembre para que la Unión Europea dé el ok a ese plan, es decir, que diga, bueno, ok a cómo te vas a gastar este dinero y luego habrá una especie de negociación bueno, lo que llaman condicionalidad, que no es condicionalidad, ¿no? Es una serie de requisitos por los cuales pues realmente va a llegar el dinero, ¿no?
A partir de enero o entre enero y marzo preveemos que tengamos ya, bueno, que el gobierno español tenga ya el ok a ese plan y pueda empezar a definir cómo va a distribuir específicamente los fondos, cómo se van a concretar los proyectos, cómo se van a convocar las convocatorias que toquen y cómo se pueden presentar efectivamente proyectos finalistas, ¿no? Porque ahora mismo estamos en la fase más de diseño del plan estratégico, ¿no? Y como decía, los tiempos son muy apretados porque entre 2021 y 2022 se tiene que asignar el 70% de los fondos, en el año 2023 el 30% restante y luego hay 3 años para terminar de ejecutarlos. O sea que el calendario es muy ambicioso. Centrándonos más en la parte del Plan de Recuperación y Resiliencia de España y un poco ya habiendo contado todas las directrices a nivel de la Unión Europea, como decía, España está elaborando su plan, ¿no? No es un plan al que tengamos que esperar sin hacer nada, porque es un plan en el que ya podemos intuir por dónde van a ir concretando esas cosas, ¿no? Porque nos han dicho y han anunciado varias veces en qué se basan para sustentar este plan, ¿no? ¿En qué se basan? Se basan en la Agenda del Cambio, que es un documento que ya publicó en su día el Gobierno de España con las directrices generales de inversión que el Gobierno pretendía impulsar, en el Programa Nacional de Reformas, que son las recomendaciones del semestre europeo a España por parte de la Unión Europea, y también a todos los planes sectoriales que ellos tienen hechos, ¿no? Desde la Agenda Digital 2025 hasta el PNI, que es el Plan Nacional de Energía, hasta el plan de ciencia e innovación, el plan del automóvil, el plan del turismo. O sea, que el gobierno lo que dice es, todavía no he dicho exactamente o no he publicado exactamente cuál va a ser mi plan, pero las directrices van a ser las que os he venido adelantando en los diferentes planes sectoriales, ¿no? Es verdad que, como novedad, hace una semana y pico, la Unión Europea publicó y validó una cosa muy interesante de cara a hacer este plan, que es una serie de guidelines para los Estados miembros para redactar este plan de recuperación y resiliencia a cada Estado, ¿no? Y aquí hablaba, y os lo he destacado pues porque pues ya empieza a acotar bien en qué va a poner más foco la Unión Europea, no España, de cara a estos fondos. Habla pues realmente de 7 grandes pilares, ¿no? De nuevo incide en las tecnologías limpias y en la inversión en renovables, incide en la eficiencia energética, en edificios, incide en la promoción de tecnologías limpias y hace alusión a las estaciones de carga y descarga en transporte público para un transporte sostenible. Habla del tema de 5G y los servicios de banda ancha. Habla también de toda la administración del sector público, eso menos interesante desde el punto de vista de la empresa privada. Habla también de todo lo que tiene que ver con las capacidades en la nube, vinculado con el tema de los datos que os comentábamos. Y habla también de las habilidades digitales y de la inversión en formación. Bueno, esto es una serie de guías que tampoco cambian en la dirección que ya teníamos a nivel europeo y yo creo que tenemos más incertidumbre de cara a lo que el gobierno español quiera concretamente especificar en su plan, porque las directrices europeas yo creo que mantienen la misma línea de lo que teníamos, ¿no? Lo que sí que sabemos es que el gobierno ya ha adelantado que su eje tiene, pues su plan tendrá 4 grandes ejes estratégicos: transformación digital, que es obvio, transición ecológica también obvio, y luego cohesión social y territorial. Aquí entran una serie de cosas que pues más vinculadas, ahora cuento pues con temas también sanitarios y sociales, y luego un tema más de agenda feminista que yo creo pues, bueno, que esto no sé cuánto fondo tendrá detrás, ¿no? Fondo digo económico. Y luego tiene una serie de políticas tractoras. Lo que pensamos es que bueno, pues las directrices estarán muy en línea con la Unión Europea, porque no puede ser de otra manera, y con los propios planes sectoriales que hemos mencionado, ¿no? Y que no va a haber en ese sentido sorpresas conceptuales, ¿no? De aquí lo que están haciendo y sabemos es concretarlo en 30 o 40 iniciativas de inversión, pues
me invento, digitalización de pymes puede ser una, rehabilitación de edificios puede ser otra, la implantación de la infraestructura 5G puede ser otra, la implantación de la infraestructura de recarga eléctrica puede ser otra, implantación de infraestructura de hidrógeno puede ser otra. O sea, serán macroiniciativas que se concretarán a posteriori en microproyectos, ¿no? Esto como contexto. Entonces, ¿cómo pensamos? Y ya termino, que se entiendo que es muy denso esto. ¿Cómo pensamos que se van a canalizar los fondos, ¿no? Porque esa es la pregunta que obviamente os puede interesar más, ¿no? Pues ¿cómo puedo yo intentar acceder a los mismos, ¿no? Bueno, pues ahora hay más incertidumbre que clarificación, ¿no? El primer hito más inminente en el que está centrado el Gobierno es, como digo, en presentar el 15 de octubre el borrador del plan. Y luego lo que pensamos, o lo que nos han contado, es que básicamente se va a canalizar pues por los diferentes ministerios, ¿no? El Ministerio de Economía y Transformación Digital se centrará en la parte digital, el Ministerio de Transición Ecológica se centrará en la parte de energía, el Ministerio de Industria en su parte industrial y, por otra parte, por las comunidades autónomas, porque a diferencia de otros países que creemos que pueden optar por un modelo centralizado, como pensamos que va a ser Italia, por lo que nos han dicho, España va a optar por un modelo descentralizado, ¿no? Con lo cual, eso pues sí que introduce cierta complejidad, pero también permite pues algo, pues una distribución más práctica en un país como España, pues que realmente tiene mucha parte de la operativa en las autonomías, ¿no? En este sentido, pues pensamos también que habrá un reparto por comunidades autónomas y, de hecho, las comunidades autónomas ya sabemos que están preparando para la definición de proyectos, ¿no? O sea que, ¿cómo va a ser la canalización? Pues por la administración pública vía ministerios a nivel central y por la administración pública de las comunidades autónomas. Pero no está concretado de momento, y menos a nivel público, cuánta parte pues va a gestionar cada uno, ni tampoco específicamente cómo se va a distribuir cada uno de los fondos, ¿no? Sabemos que están trabajando mucho en agilizar los mecanismos de colaboración público-privada, pero, como digo, no está concretado, ¿no? Sabemos que quieren realmente contar con la empresa privada, quieren arrastrar mucha inversión privada y para eso saben que tienen que flexibilizar y agilizar los mecanismos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Y están, insisto, dando una vuelta a todo lo que tiene que ver con la configuración de trabajo conjunto entre ambas partes. Pero todavía no han llegado a definirlo ni a nivel central ni a nivel autonómico, aunque nos consta que las autonomías pues en paralelo están pensando cómo distribuirlo de forma ágil, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos intentando ayudar a las empresas porque hay mucha incertidumbre y mucha necesidad de entender. No sabemos, como digo, cómo se va a repartir entre la parte pública y la parte privada. Nosotros, por lo que nos ha dicho el Gobierno, y es lo que pensamos y lo que queremos y deseamos, pues que sí, que haya una parte que se destine a gasto público, pero que haya una gran parte también que se destine a empresa privada. Dentro de la empresa privada, pues nosotros lo que queremos es, y lo que pensamos que es mejor, es que no se canalice todo solo por los métodos tradicionales, vía convocatorias en los organismos intermedios tradicionales, tipo Red.es o Vidae, porque pensamos, no que no lo hagan bien, sino que pensamos que es insuficiente, porque el volumen de fondos es mucho más grande, porque los tiempos son mucho más limitados. Entonces lo que queremos es que pues, se refuercen esos organismos intermedios y se dote de capacidad de gestión para la canalización de esos fondos, ¿no? Por tanto, bueno, pues confiamos en que la empresa privada pues sea pues muy partícipe de estos proyectos, y lo que estamos intentando es ayudar a las compañías en esta fase inicial, que parece que es muy prematura, pues no lo es, porque hay que empezar a definir proyectos. Los proyectos no son obvios porque tienen que estar muy en línea con esas directrices europeas y españolas. No vale cualquier proyecto, tiene que ser un proyecto con efecto tractor, con impacto económico, con impacto en generación de empleo, porque llegará un momento, intuimos, en que pues, todas las empresas quieran presentar sus proyectos, todos estos proyectos llegan a las diferentes administraciones públicas y van a tener que hacer una labor de priorización. Y en esa priorización
pues ganarán, tendrán que poner a competir tu proyecto con otros y ganarán aquellos proyectos que más impacto y más potencial tengan, ¿no? En ese sentido, pues es importante pues ir preparándolo, ir canalizándolo informalmente por las mesas que toque a nivel de la administración pública, pues para que vayan conociendo tu proyecto en concreto y el potencial del mismo, y luego tener tiempo también para poder depurarlo, robustecerlo, concretarlo, para cuando realmente se abra la oportunidad, la convocatoria o el consorcio a crear, pues la empresa ya ha hecho el trabajo preliminar, ¿no? Y esa es un poco nuestra gran directriz, ¿no? Que, bueno, más allá de la incertidumbre y de la confusión en cuanto a cómo se va a concretar todo esto, pues si una empresa tiene un proyecto ganador o con potencial de alineamiento con estas directrices de inversión europeas y probablemente que quedarán reflejadas en el plan español, pues pensamos que es importante que empiece a trabajarlo desde ya, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? En ayudar a las empresas y el tejido empresarial en esa labor, ¿no? Gracias, Silvia. Si os parece, pasamos a la presentación de Francisco y dejamos las preguntas para el final. ¿Te parece bien, Silvia? Sí, me parece fenomenal. Ok, pues cuando quieras, Francisco. Francisco, cuando quieras. Martín, le pasas la pantalla a Francisco para que pueda compartir su presentación. Ok, cuando quieras, gracias. Vale, perfecto. No sé si me escucháis. Perfectamente. ¿Me escucháis, verdad? Vale, buenos días a todos y como decía Ana, espero que estéis todos bien. Yo quería también ser un poquito más breve y un poquito más concreto a las alternativas de financiación y opciones que ya existen en el mercado, que ya están definidas y que tienen también un componente público. Es decir, que aparte de la financiación privada de muchos tipos que existe y a la cual yo creo que ni mucho menos va a desaparecer, y como decía Silvia, toda esta inyección de liquidez que pueda provenir de la administración pública tiene que ir emparejada de una implicación real del sector privado, sobre todo porque de cara al filtro de análisis de proyectos se nos antoja también un buen baremo o un buen termómetro para entender qué proyectos son críticos, los propios mecanismos de análisis de riesgo que tienen las entidades financieras, los fondos, etcétera. O sea que yo creo que también el sector privado se tendrá que involucrar. Por resumir muy rápido, yo me he traído solamente una diapositiva porque yo creo que es un instrumento que yo creo que es interesante y que ya está definido, ya está en marcha y ya estamos ayudando a clientes específicamente en solicitarlo, que es el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Es un fondo dotado con 10.000 millones de euros. Es un fondo que tiene su propia personalidad jurídica, está gestionado por un consejo rector que depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, y para que os hagáis una idea, y siendo, digamos, de forma muy resumida, esto es como un fondo de private equity, pero con dotación de financiación pública, con la característica principal de que puede adoptar flexibilidad en cuanto a el instrumento que realmente otorgue a la compañía, ¿no? Está pensado para no computar como deuda, es decir, que deuda o instrumentos de financiación en forma de deuda o con deuda con garantía ya hay muchos en el mercado, y yo creo que lo que viene a reforzar precisamente es la solvencia de las compañías que eventualmente ya tienen un nivel de apalancamiento pues después de estas rondas de ICO liquidez y un deterioro un poco de los resultados, pues con ratios de apalancamiento un poquito elevados, ¿no? La dotación en importe, como decía, son 10.000 millones. Para este año hay 3.000 millones ya dotados. Es verdad que este fondo, a priori, está muy destinado a un sector y a un tipo de empresa muy específica, y a todos se nos viene a la cabeza pues las aerolíneas y el sector turístico, porque son empresas que eran muy solventes, con un modelo de negocio muy robusto hasta antes del COVID, y se han pegado un guantazo de campeonato, ¿no? Entonces, el deterioro ha sido muy profundo, muy rápido,
pero por otro lado, el Estado piensa que son empresas estratégicas, que están en sectores estratégicos y que por tanto su viabilidad, con la reestructuración que sea necesaria, pero no cabe duda que saldrán adelante, ¿no? Con lo cual, los criterios para ser elegibles son similares a los del ICO liquidez, que muchos de vosotros estoy seguro que habéis optado, elegido y obtenido, con lo cual no puede ser una empresa en crisis, tienes que estar al día de todos tus pasivos fundamentales a final del año pasado, etcétera. Pero fundamentalmente lo que también tienes que demostrar es que en el largo plazo puedes devolver ese importe. El importe mínimo, que sí que es un limitante, y ahora entro un poco a desarrollar que puede haber alguna alternativa a ese importe mínimo, que es bastante relevante, son 25 millones de euros. 25 millones de euros es el importe mínimo de la inversión de SEPI o del Fondo de Ayuda de Solvencia, y nunca puede superar el importe de los fondos propios a 31 de diciembre del año pasado. Es decir, que el deterioro de este año en fondos propios, sea por la propia actividad del negocio o por deterioro o por impairment de algún activo, tiene que ser de 25 millones, lo cual es bastante relevante. Es verdad que estamos ya en diálogo muy fluido de forma formal con clientes y de forma informal con SEPI para decir, oye, este deterioro está claro que la salida no va a ser en V en muchos sectores y ni mucho menos en V, ya veremos en qué tipo de letra, con lo cual este deterioro de 25 millones puede ser que se produzca en el 20, pero también en el 21. Y yo creo que la interpretación puede llegar a ser un poco más flexible, por lo tanto, esos 25 millones pueden ser una necesidad que se produzca este año y el que viene, y por un deterioro que se produzca este año y el que viene. Aunque esto hay un canal ya, digamos, de preguntas y de aclaraciones al texto que está incluido en el Real Decreto, por el cual SEPI da contestación a cualquier duda que podamos tener, ¿no? No existe importe mínimo de inversión, como os decía, o sea, importe máximo de inversión, perdón. Lo que sí que, bueno, pues el instrumento que sí nos dice SEPI, que es el más, digamos, el que ellos tienen más en mente, porque el Real Decreto establece bastante detalladamente cómo va a entrar el fondo y cómo va a salir en caso de que entre en el capital de las compañías. Su instrumento preferido es el préstamo participativo o algún tipo de que puede tener un componente remunerado en cash o capitalizable, puede ser un préstamo convertible o no, pero siempre que ayude, digamos, al cómputo de fondos propios y que intente de la forma más silente posible y menos ingerente posible digamos, el impactar o el tomar decisiones sobre la gestión de la propia compañía. Y por tanto sí que establece, o lo que sí quiere entender es bien cómo entra, pero también cómo va a salir. No tiene vocación de ser una deuda permanente, no tiene tampoco un vencimiento tan corto como las líneas liquidez o el plazo de vencimiento que te puede dar un banco normalmente, sino que, como digo, pues tiene la mentalidad más de un fondo de deuda, si queréis, pero con una flexibilidad en cuanto a la estructura y evidentemente con un requisito también de mercado. O sea, veréis que los diferenciales de tipo de rentabilidad o las rentabilidades tanto en deuda como en equity que pretenden sacar a la entrada de la operación, pues son fundamentalmente de mercado. La SEPI nos ha pedido a unos cuantos, estamos en proceso de homologación para poder ser asesores también de SEPI. SEPI va a contratar asesores porque en el fondo es un organismo que no tenía prácticamente medios para abordar las solicitudes que está recibiendo. Son solicitudes complicadas, de un importe bastante relevante y por tanto se va a apoyar en asesores financieros y legales. Por tanto, hay dos lotes, digamos, uno financiero y uno legal. Y nosotros hemos ayudado también a establecer un poco el alcance de los análisis y los diversos capítulos que tiene que tener ese análisis para que SEPI pueda valorar dentro de su consejo de gestor la admisión o no de las inversiones. Y como os digo, esto ya está en marcha. Esto ya estamos ayudando a 10 clientes en la comunicación con SEPI para intentar optar a solicitar estas ayudas y en documentar la información que por otro lado es bastante prolija para poder optar a estos fondos que, a diferencia del ICO liquidez, donde básicamente era casi un autocertificado de las necesidades a 12 meses,
aquí va a sufrir o digamos, va a llevar aparejado un análisis más detallado por parte de asesores de SEPI, ¿no? Este, digamos, es el instrumento que más estamos viendo y, como digo, no tiene por qué estar cerrado al sector servicios, al sector turístico. Y luego, simplemente, y ya con eso yo creo que termino y damos un poco paso a las preguntas. El ICO, como conocéis el instrumento ICO Liquidez, existe un ICO de inversión dotado con 40.000 millones de euros. Este ICO inversión funciona igual que el ICO Liquidez, es decir, la financiación la van a dar los bancos, va a estar avalado por ICO esa financiación, ya veremos hasta qué porcentaje. El ICO tiene que firmar convenios con las principales entidades financieras. Nosotros, que sepamos, por ejemplo, con Santander todavía no lo ha firmado. Sí nos decían que con alguna entidad sí lo ha firmado ya. Va a ser financiación finalista a proyectos de inversión finalistas. No va a ir, digamos, destinado a liquidez o circulante. Lo que sí se nos antoja, y hablando un poco también con ICO y con alguna entidad, es que no hay tantos proyectos, o los proyectos de alguna forma van a ir canalizados por muchas vías, por esta vía de los fondos europeos, por vías de financiación tradicional, etcétera, y por tanto 40.000 millones es muchísimo dinero, es el 40% de lo que se dio para el ICO Liquidez, y el ICO Liquidez, y la gente sigue viendo que necesita, bueno, aunque se prorroguen los ERTES y toda esta historia, van a necesitar siguiendo determinar liquidez para su negocio, y por tanto es posible que esos 40.000 millones, como digo, parte vayan destinados a lo que era el antiguo ICO Liquidez, pero en principio el destino, como os decía, es inversión. Y yo creo que yo, como resumen, sí que os diría que lo que parece ahora que sobra es financiación, y lo que faltan son proyectos, y lo que falta es tiempo. Con lo cual, en cuanto a proyectos, yo creo que lo que estamos viendo un poco, Silvia y nosotros, con clientes es: oye, sacad la batería de proyectos que ya teníais, no es cuestión de reinventar grandes cosas, agrupadlos en el tiempo, es decir, proyectos que fueran para 3 o 4 años, pues hay que sacarlos ahora, que cubiquen, es decir, pues juntando tecnologías, juntando sectores que los hagan más elegibles, pues porque mezcles digitalización o mezcles medio ambiente con vuestra actividad industrial. Eso capacita más, ubica también mucho más, y la idea es, oye, pues que más que nunca el plan estratégico tiene que haber una capa del plan estratégico que teníamos toda la vida, y una capa un poco más de hoja en blanco de decir, oye, qué aspiracional debería tener yo, con una visión de que esto es una oportunidad, pues que está ahí, y que es un plan extraordinario y sin precedentes, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Francisco. Si queréis, podéis ya empezar a escribir las preguntas en el chat o pedir turno para hacer preguntas. Yo, mientras, aprovecho para hacer una pregunta a Francisco, que es el último que ha hablado, y un poco en esta ayuda que has contado, la que estamos viendo ahora mismo en pantalla. ¿Qué experiencia, bueno, vosotros igual estáis asesorando a alguna empresa, empresas del sector industrial que estén acogiendo a estas ayudas? ¿O realmente estas ayudas están, como habéis dicho antes, un poco más pensadas para el sector más de turismo, hostelería o las propias aerolíneas? ¿Qué posibilidades hay de que una empresa industrial, si cumple el tema de los presupuestos, pueda acceder a estas ayudas? Gracias. Pues efectivamente, si tú te lees el literal de la norma, no pone en ningún lado que el sector estratégico al cual SEPI tiene que ir sea el sector turístico ni las aerolíneas. Nosotros estamos ayudando a empresas industriales a evaluar, primero, si quieren acceder a este tipo de ayudas, y segundo, a solicitar estas ayudas, porque bajo nuestro punto de vista, sectores estratégicos hay más que el sector turismo en España, ¿no? Y yo creo que el punto de reindustrialización, yo creo que le abre un abanico a hacer inversiones en el sector, en determinados sectores industriales que ayuden, pues, a la eficiencia energética, donde España es claramente un país donde pues no es muy eficiente producir en comparación con Francia, con Alemania. Pues oye, si queremos ser competitivos, yo creo, y ser más eficientes, pues ahí hay aparejado bastante inversión. La digitalización, evidentemente,
pues también no se pega con la parte industrial, al contrario, pensamos que la industria 4.0, toda la transformación digital va muy ligada al sector industrial, y yo iría también al tamaño, ¿no? Yo creo que al final este tipo de, lo que Sepi nos decía es que ellos tienen 10.000 millones, pero tienen en su cabeza, ya veremos luego cuántos proyectos entran, ¿no? Pero tienen en su cabeza 300 empresas, ¿no? Que es lo que da 25 millones, ¿no? De inversión promedio, ¿no? 25 o 30 millones. O sea, tienen 300 proyectos en la cabeza. Y yo creo que al final, de cara un poco a proteger mercados y proteger industrias estratégicas en España, el hecho de contar con ayuda pública al menos te protege competitivamente con respecto a lo que van a hacer los alemanes o van a hacer los franceses o los italianos en sus países, con lo cual, como digo, no es excluyente, y es verdad que la mayoría de los proyectos que tenemos ahora, porque es lo más urgente, lo que más se ha deteriorado de forma más rápida, es el sector servicios y sector transporte, pero el sector industrial sin duda también tiene que puede ser receptor, y de hecho estamos trabajando también con alguna empresa industrial en solicitarlo. Okay, gracias. Creo que hay alguna pregunta en el chat. Sí, hola. Hay dos preguntas. Una que me han hecho muy al principio y que supongo que se estarán haciendo todos en general, que es saber si van a disponer los socios de las dos presentaciones que habéis presentado. Yo creo que estáis todavía sin saber si nos las vais a poder pasar o no, pidiendo permiso, pero sería a nivel socio, solamente exclusivamente para socios. ¿Nos pasaríais las presentaciones? Sí, ¿no? Fran, no creo que haya problema, ¿no? Sí, yo no, vamos, no, sí, por mi parte, desde luego, ningún problema, sí, sí. Vale, Sí. estamos a la espera. Y después ha habido otra pregunta. Yo os la leo literalmente, ¿vale? Desde el chat. Bueno, son dos concatenadas. ¿Cuál es el tamaño en valor esperado de los proyectos? Y una pregunta más de la misma persona. ¿Se conoce el límite máximo de intensidad de las ayudas? Entiendo, ¿se refieren a las SEPI o a las de la Unión Europea? Yo creo que de la Unión Europea. Sí. Unión Europea, pues no se conoce el tamaño esperado de los proyectos. Lo que sí os puedo decir es que tienen una preocupación muy relevante de poder ejecutar todos estos fondos en un tiempo razonable, precisamente por los tiempos que ha marcado la Unión Europea. Y piensan que si lo desagregan muchísimo, pues probablemente vayan a asumir un riesgo importante de no ejecución, que en cualquier caso es el riesgo que siempre tienen estos fondos, ¿no? Que son muchos fondos que te pueden dar, pero si no presentas proyectos elegibles finalistas, pues realmente no te los dan, ¿no? Con lo cual, ellos quieren, la administración, digo, pues tener proyectos grandes, tractores, o sea, cuanto más grande, más agregador, más impacto genere, más empleo genere, creo que tiene muchas más probabilidades de tener éxito, siempre y cuando sigan las directrices de la Unión Europea, ¿no? Entonces, no es que haya un límite por pequeño de los proyectos, pero intentarán dar prioridad, creo yo, a los más grandes. Luego, es verdad que también habrá algunos tipos de ayudas que se canalizarán vía convocatorias muy concretas, y esas probablemente pues sí que irán más a pymes, ¿no? Porque es verdad que la Unión Europea pues en realidad quiere proteger mucho más a la pyme que a la gran empresa, que históricamente es la que más captura ayudas europeas en general, porque tienen unos recursos y un equipo para presentar proyectos en directo. Pero el gobierno español yo creo que aquí va a primar, porque es quien lo distribuye, y yo creo que el gobierno español, cuando priorice, y las diferentes administraciones intentarán encontrar proyectos grandes. No digo que los proyectos pequeños no tengan cabida, pero intentarán engrandecer los proyectos y agregar necesidades, ¿no? Y si se conoce el límite máximo de intensidad de las ayudas, no entiendo bien la pregunta. No sé si se podía concretar un poco a qué se refiere. Bueno, si se refiere a los calendarios, sí, o sea, igual se refiere a, pues eso, a que el 70% de las ayudas tienen que entrar en los próximos 2 años. O sea, que la intensidad, si se refiere a eso, es bastante alta.
Muy intenso, sí, sí, se refiere a eso, muy intenso porque el año que viene y el siguiente se van a tener que presentar todos los proyectos. Por eso digo que, aunque todavía no está nada claro de cómo se tienen que presentar, y dada la prisa que tiene la Administración de realmente conseguir proyectos elegibles, finalistas y encajables, pues es importante empezar a trabajar ya en su definición, ¿no? Que no es obvia tampoco. Igual se refiere, perdonad, por eso se refiere al alcance, es decir, a ver, cuál es el tanto por ciento de la subvención, si la subvención puede llegar al 60, al 80, al 50, a fondo perdido. Sí, yo creo que las estructuras serán 3 estructuras idealmente de coinversión, tipo lo que otros fondos regionales, esto se parece mucho a un fondo regional tipo FEDER, no digo que sea igual, pero se parece a eso. Entonces yo creo que la configuración de los fondos será parecida, de que supongo que exigirán parte de coinversión por parte de la empresa y parte te concederán ellos, o incluso habrá también proyectos de cofinanciación, pero bueno, siempre y cuando pues que la empresa ponga parte, claro, yo creo, ¿no? O sea, eso creo que hará que ganes puntos, ¿no? Como digo, también tendremos que ver cómo priorizan, ¿no? Me pregunta, Leo, que pregunta también si se esperan proyectos de consorcios o de empresas individuales. Pues como digo, yo creo que, no lo han definido, pero creo que sí que habrá cabida para empresas individuales, pero yo creo que como habrá una priorización, en algún momento va a haber una priorización, pues probablemente si tú vas en consorcio, el impacto de tu proyecto es mayor, puedes llegar a un mayor impacto en empleo, en producto interior bruto, en transformación del tejido, pues probablemente pues tenga más puntos en ese sentido, ¿no? Pero no creo que descarten en proyectos de empresas individuales. En relación con esto, entendemos que también las administraciones directamente van a presentar proyectos de carácter público. ¿Qué se espera más? ¿Proyectos de carácter público, público-privado, privado? Es decir, que estamos hablando de diferentes tipos de proyectos. Luego se ha filtrado quién lo hace, es decir, ¿vamos a competir las empresas privadas con la propia administración pública? Si tenéis algún conocimiento de eso. O sea, no lo han aclarado. Lo que sí que han dicho, lo ha dicho la Unión Europea y también lo ha dicho el Gobierno de España, es que quiere que con estos fondos privados se arrastre, fondos públicos, se arrastre inversión privada. Es decir, que si yo pongo 70.000 millones en fondo perdido público, quieren que se arrastre, de hecho, mencionan de 1 a 4, es decir, otros por 4 de esos fondos, ¿no? Eso sería como el mayor nivel de ambición, pero eso significa que sí que quieren, desde luego, inversión privada y, por tanto, quieren fortalecer la colaboración público-privada. Y de hecho nos consta y han contado con nosotros para pedirnos pues, apoyo en la definición de un marco de colaboración público-privada más ágil. O sea, que nos consta que esto lo están pensando porque lo quieren priorizar. Y si no fuera así, nosotros ni siquiera estaríamos haciendo toda esta labor de divulgación, ¿no? Porque nos preocupa, en efecto, que se lo gasten también en la empresa privada y no en gastos. Entonces, todo apunta que sí quieren arrastrar inversión privada y que de hecho incluso están pensando en reformas concretas que lo permitan. Entonces, la respuesta es sí. Luego, ¿cuánto se van a gastar en público, cuánto en privado? Pues ahí está el reto, ¿no? Y no lo sabemos todavía. Hay más preguntas, Silvia. Sí, bueno, preguntan también que se ha definido se ha definido un paquete de... Sí, bueno, aquí históricamente la digitalización de las pymes pues se ha canalizado a través de red.es con convocatorias específicas directas a pymes, ¿no? No se ha clarificado si esto va a ser así y nos consta que hay grandes empresas españolas que son muy tractoras y quieren canalizar esta digitalización. Además de red.es. Y nos consta además que han presentado su proyecto informalmente en las diferentes mesas de gobierno, con lo cual creo que eso no está descartado. Creo que pueden ser por ambas vías, pero no se sabe todavía, no se sabe cómo se va a hacer, ¿no? Y bueno, preguntan si los beneficios son solamente... Perdona, Silvia. Sí. Estabas contestando a una pregunta que es que no la habíamos llegado a decir, igual la gente no estaba metida en el chat. Si los paquetes de digitalización definidos
que ya están definidos para pymes, a ver si se descarta para las grandes empresas. Es lo que tú has contado. Eso es. Y eso es una pregunta interesante, pero que no está resuelta, ¿no? Como digo. Y veis otra aquí, ¿los beneficiarios son solamente empresas o dentro del consorcio también pueden participar otro tipo de agentes como centros tecnológicos? Mucho me temo que esta pregunta la ha hecho el centro tecnológico. Sí, no, pues yo creo que en la medida en la que quieren ser innovadores desde un punto de vista de definición de mecanismos de colaboración público-privada y en la medida en la que quieren proyectos cuanto más grandes mejores y de cuanto más arrastre mejor, pues totalmente yo entiendo que sí, que cuentan con la colaboración de este tipo de agentes, de centros, sí, totalmente. El problema son los tiempos, de nuevo, insisto en que, claro, porque al final, si un proyecto ya no está predefinido con ese conjunto de aliados y lo tienes que definir ahora o de aquí a marzo que se abra formalmente o febrero formalmente la presentación de proyectos, pues hombre, es bastante ambicioso. Pero bueno, que está todo el mundo en eso. Hay otra pregunta en el chat. Sí, la tenéis además a la vista. Hemos oído que COE, Ametic, algunos clústeres y organizaciones están recogiendo listas de proyectos. ¿Dónde hay que presentarlos? ¿La patronal aeroespacial va a hacer alguna acción de recogida de proyectos? Sí, o sea, nosotros lo que recomendamos, de nuevo, dentro de la incertidumbre existente, ¿no? Lo que recomendamos es, en esta fase preliminar inicial, en la que todavía no está claro cómo presentar las cosas, pues nosotros decimos, bueno, si tú eres una empresa muy grande que tienes capacidad de dar ciertos recursos e incluso trabajar pues, con un asesor en la concreción, como nosotros, en la concreción de esto, pues está muy bien y lo debes hacer y además probablemente tengas un canal con la administración donde puedas presentar informalmente desde ya tu proyecto. En el caso de empresas más pequeñas nos parece una vía muy interesante ir por la asociación, ¿no? Pues porque probablemente la empresa más pequeña no tenga el tiempo para dedicarle o los recursos a la configuración de estos proyectos. O además, pues dada la incertidumbre, pues igual pues, no vea el ángulo ya y probablemente tenga sentido que la asociación pues tenga interlocución con la administración diciendo, bueno, oye, pues mis empresas o en nuestro sector pues tienen esta tipología de ideas, ¿no? Y eso también pues va a ayudar en la configuración de las convocatorias o los proyectos en los que estén pensando, ¿no? Que también se tenga en cuenta las necesidades del sector. Por eso, en el caso de sectores que no están directamente reflejados en la directrices de la Unión Europea, pues no los energéticos y los digitales, que son muy obvios, pero sectores más tangenciales, pues claramente la vía para nosotros es que la asociación ayude, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que no está claro la configuración de las convocatorias y hay una forma de empezar a hablar con la administración pues para al menos trasladar las necesidades. Luego otra cosa es que se reflejen o no. Perdona, Silvia, sí, aquí sí tenemos un mensaje del Gobierno vasco que es cierto que los proyectos, las primeras ideas de proyectos se pueden presentar ya a través de cualquier canal, puede ser la COE o puede ser si hay un contacto directo con el ministerio correspondiente, pero a nosotros, precisamente por eso estamos organizando este webinar, sí se nos ha pedido desde el Gobierno vasco que el propio EGAN pueda recoger los proyectos sectoriales, en este caso aeronáuticos o aeroespaciales, y presentarlos también en Gobierno vasco. Que no quita para que también, si la empresa o el grupo de empresas tiene un contacto directo con el Gobierno, que lo haga a través de esos canales. Es decir, que es mejor presentarlo por varias líneas que por ninguna. Entonces, nosotros ahora mismo nos ofrecemos a empezar a recoger estos proyectos y esas ideas de proyecto para llevarlas de manera sectorial al Gobierno vasco. Creo que eso contesta a la pregunta de Y luego hay otra pregunta también de Jesús, que pregunta cómo de innovadores deben ser los proyectos, cuánto componente de I+D se espera en estos proyectos. Bueno, pues a ver, en la realidad pues se espera conceptualmente bastante porque hablan de proyectos transformadores que cambien pues el ritmo y la dirección del propio tejido empresarial o económico, pero eso pues descuadra con la rapidez y la premura que van a tener en gastar los proyectos. Nosotros tenemos la sensación, por lo que hemos ido hablando con el Gobierno, que
que sí que van a pues apoyar este tipo de inversiones, pero siempre y cuando pues tengan un retorno pues de corto plazo. O sea, que tú puedas justificar que no sea una innovación con el retorno muy a largo plazo, sino que sean proyectos que pues, en un medio plazo tengan cierta visibilidad de cambiar el escenario. Ya digo que eso no es la directriz pura europea, pero creo que es lo que se va a priorizar, y creo además que como luego el listado de los de priorización lo va a definir la propia administración, pues más allá de lo que la Unión Europea defina, ellos probablemente darán prioridad a aquellos que sean de ejecución más inmediata. Entonces, no pueden ser el puro concepto de inversión I+D, por hablarlo así de forma transparente, que podemos tener en mente todos cuando hablamos de I+D. Vale. Silvia, yo tengo otra pregunta. Para el primer plan que se va a presentar desde el Gobierno de España el 15 de octubre, entiendo que se hará una especie de reparto entre el sector más industrial y el sector más turístico, por decirlo de alguna manera, y ahí sabremos mejor cómo estará distribuido ese reparto. Pues mira, la madre de, bueno, una de las grandes incertidumbres que yo creo que va a aclarar bastante es cuánto se va a dar a cada ministerio, porque luego los ministerios lo van a repartir y los ministerios derivarán en las autonomías, sobre todo en las funciones descentralizadas como sanidad o educación, pero en el resto, en las nuestras, pues y en las industriales, pues tendrán mucho que ver los ministerios centrales, ¿no? Entonces sí que es importante, por ejemplo, en vuestro caso, pues cuánta parte va a energía y cuánta parte va a industria, por ejemplo, ¿no? Versus lo que puede ir a tecnología, ¿no? Y luego, dentro de eso, pues cuánto se pretenden gastar en gasto público y cuánto en gasto privado. Entonces, cuando nos clarifiquen más o menos cuánto se va a llevar Fomento de todos los millones que hay, que eso probablemente pues a vosotros pues a determinados sectores pues no les tocará, versus cuánto irá a ministerios como energía o industria, cuanto más vaya, mejor. Porque además los ministerios de energía e industria probablemente tengan mucha parte vinculada de inversión privada. No creo que se puedan inventar tanto gasto público en estos conceptos, ¿no? No así otros ministerios, lo digo por ser transparente como Fomento, ¿no? Entonces, eso el 15 de octubre, que estará clasificado, nos dará una visibilidad buena, ¿no? En cualquier caso, es muchísimo dinero, ¿no? Que aunque te toque una pequeña parte, estamos hablando de unas cantidades que nunca en la vida se han puesto encima de la mesa, ¿no? Con lo cual, ya te digo que yo creo que va a haber un problema más de asegurar que se presentan proyectos y que se pueden canalizar, porque desde el punto de vista de gestión lo hacen bien, que le falta dinero, porque es mucho, un montón de dinero. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No, de manera pública no hay más, como podéis observar, y a mí tampoco privadamente me ha llegado más. Vale, de acuerdo. Pues si os parece, como son las 2, vamos terminando el webinar. Lo que hemos dicho, vamos a distribuir las presentaciones entre los socios de EGAN. Con la grabación tenemos que pensar cómo lo hacemos, porque necesitamos el permiso de PricewaterhouseCoopers para poder distribuirla, pero en principio las presentaciones van a estar disponibles. Silvia, Francisco, seguramente nos irán llegando más preguntas estos días de los socios que habrán quedado aquí o personas que no han podido asistir al webinar. ¿Os podemos molestar? ¿Os podemos hacer preguntas desde EGAN centralizadas para aclarar? Por supuesto, sí, estamos para lo que necesitéis. Claro que sí. Vale, pues entonces muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos contado todo esto. Entendemos que hay muchas cosas sin clarificar, que tenemos que esperamos que en pocas semanas tengamos más información y nosotros también la iremos distribuyendo a nuestros socios y estaremos en contacto con vosotros. Muchas gracias a todos los participantes y lo dicho, pues cuidados mucho, mucha salud y seguimos hablando. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Francisco. Gracias.